Buenos días, Camila. Mil gracias por la presentación. Bueno, es un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy. Así como expresó Camila, igualmente les deseo un feliz día a todos los contadores en este momento que gran labor es la que hacen y bueno, es una actividad fundamental en cualquier tipo de empresa. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que la charla sea de su agrado. Igualmente, espero que este tema que vamos a tratar sea inclusive de todo su interés. Y por último, deseo con ustedes realmente que si tienen algún tipo de pregunta, inquietud, lo que ustedes quieran, pues vamos a tener una fase, una etapa de preguntas. Esa etapa de preguntas, ustedes la idea es que la puedan escribir en el chat que tienen aquí en este momento en el seminario web. Les pido el favor que puedan hacer las preguntas. No obstante, si tienen alguna pregunta inmediata, pues la idea es que la puedan hacer. Y por último, bueno, van a tener un momento de saber si quieren tener alguna profundización en algún tema, pues con todo el gusto vamos a estar disponibles para esto. Bueno, entonces, empezando con nuestro tema. Si bien es cierto, la ley 1010 de 2006 en temas de acoso laboral que ustedes ven ahí, pues no es algo novedoso, no es algo que sea actual, no es algo que en este momento tenga algún tipo digamos que uno pueda decir que es, hombre, es algo reciente. La realidad de por qué decidimos incluir este tema en esta presentación y en este seminario básicamente se resume en la necesidad de continuar profundizando en este tema. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar hablando sobre el acoso laboral y con toda seguridad van a ver que vamos a terminar hablando sobre acoso laboral en normas que son bastante recientes. Entonces, de ahí la importancia de haberlo incluido. Y pues realmente en mi concepto no sobra seguir dando sensibilizaciones en esto, sobre este. Entonces, simplemente como pues para profundizar un poco más, el acoso laboral fue reglamentado en la ley 1010 de 2006, es decir, ya un poco más, un poco menos de 16 años. Pero esta ley surge como consecuencia del momento económico y político que estaba viviendo el país cuando estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué razón? Porque con los Estados Unidos, cuando vino una comitiva de congresistas a realizar una verificación sobre los puntos laborales para poder suscribir el TLC con Colombia, decidieron, mire, nosotros hemos encontrado que en Colombia está muy mal de temas sobre el acoso laboral y por lo tanto solicitamos que haya una reglamentación. Ese es el origen, es la motivación de la ley 1010 de 2006 y como consecuencia se expidió esta norma. Por lo tanto, se daron unas conductas y la forma de mitigar o prevenir esas conductas constitutivas de acoso laboral. Pues bien, como lo tenemos entonces en nuestra reglamentación, mi interés en este seminario es que ustedes sepan qué es y qué no es una conducta constitutiva de acoso laboral para, pues obviamente, no entrar en la especificidad del detalle, porque pues, sería prácticamente todo el seminario y no es la idea. La idea es poder abarcar los temas. Entonces, tenemos que por definición legal, y esto es súper importante, ya les voy a explicar el por qué, y es que el acoso laboral es esa conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, jefe, superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y ansia, a causar un perjuicio laboral y generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia al mismo. De esa definición, que en mi concepto es una definición bastante completa, podemos encontrar varias características.
La primera característica es que el acoso laboral no es una conducta que se dé en un único instante. Por favor, ten esto en cuenta. El acoso laboral es esa conducta que es recurrente en el tiempo, toda vez que debe ser, como su palabra, la palabra o la calificación que utiliza es que sea persistente, ese es el adjetivo que se establece, que sea persistente. Y el segundo adjetivo es que sea demostrable. ¿Qué significa que sea demostrable? Que la persona que está sufriendo acoso laboral tenga la capacidad de demostrar, valga la redundancia, o de probar que realmente está sufriendo esto. Esto lo digo por qué razón, y aquí ya empiezo a extraer las características. ¿Por qué razón? Porque no significa, y muchas veces me lo preguntan, yo creo que todos los días cuando me hacen una consulta sobre acoso laboral, o cuando llega una queja de acoso laboral, casi siempre se desprende por conductas que no son persistentes y en algunos casos no son demostrables. ¿Por qué razón les digo esto? Porque los trabajadores actualmente consideran que con una única vez que haya tenido algún tipo de mal encuentro con, bien sea con su jefe inmediato, ojo con lo que les voy a decir, la segunda característica, el acoso laboral puede ser tanto de superiores jerárquicos como de inferiores jerárquicos y como de sus pares o pues del mismo nivel jerárquico. ¿Esto qué significa? Entonces, si una persona sufre algún tipo de altercado con el superior, con el inferior o con algún compañero de trabajo del mismo lineamiento jerárquico y manifiesta, no, es que me gritó o me dijo alguna palabra grosera, soez y, hombre, atentó contra mi familia, se burló de mí por algún tipo de aspecto familiar, psicológico, físico, bueno, cualquier circunstancia, no es eso acoso laboral. Entonces, porque si solamente se dio una vez y lo dijo en un espacio inclusive individualizado donde no había nadie que pudiera demostrar, pues eso no será un acoso laboral. Más aún que debe tener también una cualificación y es que esa conducta, ese acto más bien, no esa conducta, sino ese acto que haga esa otra persona, debe tener un fin completamente subjetivo. ¿Cuál es ese fin? Infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar un perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia. Es decir, si de pronto es que a mí me gritaron y bueno, yo me paré y me di la vuelta y ya me fui, pero no pasó nada, pues no hay cosa nada, porque no hubo intimidación, terror, angustia, perjuicio laboral, desmotivación laboral. La desmotivación en el trabajo es completamente, es un elemento siento subjetivo, es muy difícil definir y saber cuál es esa desmotivación, ¿no? Para una persona se puede decir, oiga, sí, yo me desmotivé, ya no quiero venir a trabajar, otras personas pueden ser un poquito más fuertes en su carácter y pueden decir, no, venga, bueno, ya pasó. Entonces, hay que analizar muy bien parte. Por lo tanto, esto lo considero que es sumamente importante para que ustedes lo tengan claro. Y es que si el acoso laboral no es cualquier grito, no es cualquier regaño. Y ya les voy a decir por qué no es cualquier grito, no es cualquier regaño, no es cualquier procedimiento llamado de atención, ni mucho menos. Si solamente se dio en ese momento, pues eso no es un acoso laboral. Ahora bien, como les he mencionado, esta conducta que se puede dar en cualquier área jerárquica debe tener un requisito de que sea pública. ¿Por qué razón se los digo? Es que muchas veces me ha pasado que me han consultado, no, es que mire que me dijo fulanito y esto viene pasando. Y uno va a mirar y le pregunta, bueno, ¿y eso ha pasado? No, eso pasó en la oficina, o pasó en una cafetería, o pasó en circunstancias. Bueno, ¿alguien más lo vio? ¿Alguien más supo? No, nadie más, solamente estaban los dos. Pues realmente eso es muy difícil llegar a considerar que esa conducta cultural por una sencilla razón, y es la vieja, el viejo es la palabra de uno contra la del otro. Es decir, la diferencia que si de pronto hay testigos, hay videos, hay cartas, hay correos electrónicos, hay chats, todo ese tipo de cosas, donde obviamente ya el trato puede generar una afectación a la dignidad humana, es decir, un trato denigrante. En muchos casos, pues obviamente ya estaremos hablando de otra circunstancia totalmente diferente.
Eh, Respecto al acoso laboral, me parece sumamente importante establecer dos cosas. Y es que el acoso laboral per se no puede ser definido en lo que hacemos, como los comités de convivencia laboral que pueden estar constituidos en el sector público o en el sector privado, independientemente, cualquiera de los dos pueden establecer que está el comité de convivencia laboral. Si aquí hay alguien que trabaja en el sector público, pues una entidad pública pues, tendrá constituido el comité de convivencia y en el sector privado igualmente. Pero, ¿qué es lo que realmente aquí nos importa? El comité de convivencia no está para definir si hay o no hay acoso laboral. El comité está diseñado para buscar la prevención y obviamente corrección de malos tratos que potencialmente generan acoso laboral. Por ejemplo, si el comité de convivencia laboral se reúne extraordinariamente luego de que se haya interpuesto una queja y verifica y considera, oiga, aquí ya podemos estar como rayando en una línea de sobrepasando el tema de acoso laboral. Venga, vamos a generar medidas preventivas, correctivas, vamos a tomar esas medidas y esas medidas lo que buscan es mejorar el ambiente laboral. ¿Sí? Entonces, el comité no está para decir, mire, yo creo que aquí hay acoso laboral y ya, y quedarse ahí. No. El comité de convivencia laboral, que es un comité bipartito, que significa que sea bipartito, que tiene representantes de los empleadores y tiene representantes de trabajadores. Los representantes del empleador son escogidos a dedo, por designados directamente por el empleador, sean los que sean, no importa, y los representantes de los trabajadores escogidos por ellos mismos a través de votaciones secretas, votaciones públicas, pero pues con el voto secreto. ¿Sí? Eh, y el comité pues está diseñado para generar esas medidas o esas recomendaciones que deben entenderse para mejorar y pues, mejorar el ambiente laboral o lo que hoy todo el mundo habla, el tejido social. ¿Sí? Eh, Pero si yo ya quiero determinar si realmente una persona es o no acosada laboralmente, pues debo agotar un procedimiento judicial. Un procedimiento judicial que está determinado en la ley es un procedimiento judicial especial. ¿Qué significa que sea especial? Y es que tiene un procedimiento más rápido que un procedimiento laboral cualquiera. ¿Por qué razón es un más rápido? Porque prácticamente uno es casi todo oral, es decir, todo se lleva a cabo en la oralidad, la contestación de la demanda, y segundo términos son más cortos para decidir. Entonces, es un procedimiento especial. Por lo tanto, si una persona considera que está sufriendo o está siendo víctima laboral y ha puesto una queja en el comité de pronto no le ha solucionado, no ha hecho como eh, muy bien su labor, no ha generado recomendaciones, y se continúa viendo afectada, pues para que sea definido como acoso laboral debe realizarlo a través de un proceso judicial. También en la ley está diseñado en una especie de procedimiento amistoso para llegar a ciertos arreglos y es las quejas que se interponen ante el Ministerio de Trabajo en el sector privado y en el sector público ante la Procuraduría General de la Nación. Se interponen estas quejas, pero pues estas no son entidades tampoco para definir si hay o no hay acceso laboral. Estas son entidades diseñadas para buscar con un tercero como mediador unos acuerdos conciliatorios. ¿Verdad? Cuando, pues de pronto ambas partes se están viendo afectadas por esta razón. Eh, Les había mencionado hace un momento que hay conductas que son constitutivas de acoso laboral, es decir, por ejemplo, ponerle más trabajo indiscriminado y sin ninguna justificación a un trabajador puntualmente, hacerlo cumplir un horario extra, nocturno, dominical, festivo, sin ninguna explicación, simplemente decirle, claro, quiero ver es ahí sentado, y obviamente no a los otros compañeros de trabajo. Ese tipo de conductas pues, pueden crear una conducta constitutiva de acoso laboral. La típica que lo dice, mire, necesito que me haga esto, y lo llenan de trabajo una persona que técnicamente pues no está pudiendo cumplir inclusive con todas sus metas, mientras que los otros trabajadores están tranquilos, están más relajados, no tienen tanto trabajo,
pero el jefe le pone y le pone a una persona. Entonces, ahí está posiblemente pensando que hay una conducta constitutiva de acoso laboral. El tema de los golpes, obviamente, el maltrato físico, maltrato psicológico, ese tipo de, cuando una persona tiene algún tipo de malformación física, entonces le empiezan a decir, no, es que mire el mocho y el mocho y el mocho, y una persona dice, oye, no, a mí no me gusta que me diga el mocho, y le siguen diciendo y el mocho. Eso genera molestia, entonces puede obviamente considerarse una circunstancia donde hay una desmotivación en el trabajo, no, yo no quiero ir allá que me molesten, el típico, lo que hoy en día conocen como el bullying. ¿Sí? Este tipo de circunstancias obviamente generan bastante posibilidad de que sean conductas constitutivas de acoso laboral. Pero lo que me importa en estos casos, me importa explicarles, es que como hay conductas constitutivas, pues hay conductas que no son constitutivas de acoso laboral y donde muy recurrentemente los trabajadores se confunden porque dicen, no es que estoy siendo acosado laboralmente, y uno va a revisar el tema y dice, no, pero aquí no tiene nada que ver, lo que está haciendo el empleador, sea quien sea, es una conducta totalmente discrecional en virtud de su facultad subordinatoria. Ejemplo número uno, en donde se presenta y es en los procedimientos disciplinarios. Cuando los jefes inmediatos llaman a descargos a una persona y le hacen unas preguntas porque presuntamente se haya cometido alguna infracción y como consecuencia de esto le imponen una sanción, pues eso no es acosal. ¿Por qué razón se los digo? Porque me ha pasado, han llegado consultas de trabajadores que dicen, mire, es que yo llevo 15 años y nunca me habían llamado unos descargos, eso es deshonroso, eso para mí es un trato denigrante, quiere decir que es que me quieren sacar, yo no quiero ir a volver a trabajar. Y le pregunta a uno, ¿y por qué lo está llamando descargos? No, porque es que imagínense que había un negocio, bueno, no pude presentar los papeles y el negocio no se pudo llevar a cabo. Hombre, es que usted cometió un error y desde la facultad subordinatoria el empleador tiene la posibilidad de llamarlo. Ahora, ya que si los descargos son todos los días y sin razón válida, pues bueno, uno puede decir eso, pero si son todos los días, pues lo mínimo es que un empleador tome la decisión de al tercero, cuarto, quinto, sexto, el que sea, pues tomar, o desde el primero, terminar el contrato de trabajo con justa causa. Y si no lo ha hecho, pues también es muy raro. Claro, pueden decir, es que lo que están buscando es que yo renuncie, que es la frase típica que dicen, no necesariamente están buscando que renuncie, porque si el empleador decide y quiere hacerlo, pues termina el contrato de trabajo con justa causa y pone en discusión desde el punto de vista judicial si existió o no existió esa justa causa para reconocer o pagar la indemnización. Pero la facultad subordinante es y más bien el ejercicio de la facultad subordinante es un ejemplo claro de cuando no hay acoso laboral. No hay acoso laboral, como les digo, cuando esa facultad es utilizada. ¿Cómo les decimos que es utilizada? Bien sea no solamente los procedimientos disciplinarios, bien sea simplemente ponerle una orden. Y voy a poner un ejemplo en este momento muy local, si nos están viendo varios personas del sector de contaduría. Básicamente es esta época para ustedes de enero a marzo es una época bastante dura, porque tienen una gran cantidad de trabajo. Pero si el reparto del trabajo, la asignación de trabajo está siendo para todos, pues el jefe no los está acosando laboralmente. Es una circunstancia totalmente, pues hombre, ajena a su voluntad y simplemente lo que se busca es, venga, tratemos de cumplir lo que más podamos, pero no tiene absolutamente nada que ver con esa persona para buscarla desmotivar o afectar en su dignidad. ¿Sí? Entonces, eso no, simplemente le dice, venga, necesitamos que trabajemos viernes, sábado, domingo, y pues obviamente eso genera las consecuencias económicas que esto genere. Pero ese grupo de trabajo, pues eso no es acoso laboral. Bueno, entonces esto es súper importante porque, por favor, ténganlo claro, el ejercicio de la facultad subordinante no conlleva o la creación de una conducta constitutiva de acoso laboral. Recordemos, como lo decía ahorita, y es que la ley 1010 lo que busca es prevenir y mitigar esas conductas constitutivas de acoso.
Por lo tanto, lo que debe realizar tanto el Comité de Convivencia Laboral, lo que debe realizar la Procuraduría en el sector público, lo que debe generar el Ministerio de Trabajo, absolutamente cualquiera de ellos, y obviamente en un espacio judicial, si se llega a demostrar, el juez también debe debe tomar acciones de prevención, es decir, debe tomar unas decisiones en que le imponga o le ordene al empleador: usted no puede generar conductas, no puede crear y o tolerar y conestar, pues obviamente, conductas constitutivas de acoso laboral. Toda vez que esta circunstancia, en caso de ocurrir, pues tiene unas consecuencias económicas bastante gravosas para el empleador. Bueno, básicamente les quiero decir por último, y es que el acoso laboral, una vez se determina, o sea, no es con el simple hecho de presentar una queja, sino una vez se determina que existió acoso laboral, bien sea, bueno, bien sea porque el Comité de Convivencia Laboral así lo consideró, bien sea porque la Procuraduría así lo consideró, o las partes en una conciliación ante el Ministerio de Trabajo lo determinan, pues cuando esto ocurra, genera una estabilidad laboral reforzada, y es que tendrá esa persona víctima de la acoso laboral, no puede ser despedido durante un término de 6 meses. ¿Sí? Pero no por el hecho de presentar la queja. Y esto lo digo porque varias empresas me preguntan: mire, es que me llegó esta queja de acoso laboral, entonces ya no lo puedo despedir. Y la respuesta es no. Esto es siempre y cuando se llegue a determinar y considerar que efectivamente hay acoso laboral. Bueno, pues bueno, si sobre este tema tienen alguna pregunta, les agradecería enormemente que la puedan ir escribiendo en el chat para que la podamos ir analizando. No sé si en este momento, pues de pronto al final, pero pues me agradaría que no las vayan dejando olvidar, vayan escribiendo las preguntas en el chat de este seminario. Bueno, entonces aquí ya empezamos un poquito más de actualidad, y es que el año pasado, en el año 2021, fue expedida la ley 2088-2021, la ley de trabajo en casa. Realmente, para mí es un poco desafortunada, una ley que no aporta absolutamente nada a la realidad laboral colombiana. Es una ley que simplemente fue una medida populista, es una medida que se expidió como consecuencia de, obvio, lo que todo el mundo estaba viviendo desde el punto de vista de trabajar en la casa a raíz de la pandemia, pero es una ley que yo creo, pasando la pandemia, o sea, no sé si el segundo semestre de este año ya dicen: mire, ya esto pasó de ser pandemia a una enfermedad endémica, y bueno, ya todos tenemos que convivir con ella, esto no se, esto se quedó acá y se va a quedar para siempre, simplemente se van a controlar con las vacunas. Pues yo les digo que esta es una ley que a futuro va a ser muy, pero muy poco usada. No creo que vaya a ser usada. La razón de por qué no creo que vaya a ser usada es porque su finalidad, pues solamente se podrá dar o en un espacio donde vuelva a existir otra, donde vuelva a generar la pandemia, o en donde ocurra una circunstancia, pues de un desastre de la naturaleza, especialmente pues en un lugar. Pero el resto, pues es una ley que no va a ser usada para absolutamente nada. Y cuando les digo un desastre de la naturaleza, bien sea entonces un terremoto y se cayó todo y pues no tenemos dónde trabajar, una inundación y se despedazó todo, un incendio, esas cosas pasan. Ustedes deben haber escuchado varias veces que en las noticias dicen: oiga, se incendió una bodega aquí en Bogotá, y bueno, se incendió. Pero el resto pues no va a ser bastante usada esa ley. ¿Y por qué les digo que es en mi concepto es un poco desafortunada? Básicamente porque es una norma que, si no son en esas circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, pues realmente no genera, no aporta nada, porque pues tenemos modalidades más eficientes de trabajo remoto o de trabajo a través de medios tecnológicos que esta ley. ¿Sí? Es mucho más eficiente prestar los servicios a través de otras modalidades que las vamos a ver en su momento. Básicamente el teletrabajo y el trabajo remoto. Entonces, tenemos que el trabajo en casa o home office puede establecerse por situaciones totalmente ocasionales, excepto
excepcionales o especiales. Y aquí la ley trató de establecer algunas, no significa que sean esas únicas y exclusivamente, tales como pandemias, incendios, inundaciones, terremotos, pues son circunstancias que impiden la prestación del servicio de forma esencial sin que conlleve la variación de las condiciones laborales establecidas en el contrato de trabajo. Uno podría incluir, por eso que les digo que no son solamente esas, porque pues la ley no dijo sola y exclusivamente estas excepciones, estas circunstancias. Y la otra razón que les digo es que, oiga, a mí se me ocurre, si es una circunstancia totalmente pues, personal, considero que si por alguna razón llegara a una entidad administrativa y decidiera cerrar ese lugar de trabajo, pues uno puede considerar, bueno, si pueden prestar el servicio desde su casa, vayan y sigan trabajando desde su casa, y esto es una circunstancia excepcional, ¿sí? La misma ley definió ese periodo de excepcionalidad y es un periodo que la ley dijo que debe ser un plazo de 3 meses prorrogables por otros meses. ¿Esto qué significa? Que sea máximo 6 meses. O sea, en principio, la regla general de la ley es que pueda ser usada por un periodo máximo de 6 meses. Ahora bien, si por la razón que sea, esa circunstancia excepcional, especial u ocasional que generó el trabajo en casa llega a extenderse más de 6 meses, ejemplo número uno, la pandemia. Hombre, cuando todo el mundo pensaba al inicio de marzo de 2020 que esto iba a ser cuestión de 2, 3 semanas, que nos íbamos a encerrar absolutamente todos y que al cabo de unas 3, 4 semanas ya se acababa todo y volvemos a su normalidad. Y la realidad es que esto no ha pasado. Todos sabemos que hoy, el 1 de marzo de 2022, se está dando el primer paso a la eliminación del uso del tapabocas. A partir de hoy hay 451 municipios en Colombia que tienen habilitado no utilizar tapabocas en espacios públicos, en la calle y ese tipo de cosas, no en los recintos cerrados. Pues hoy es el primer paso, pero ya llevamos entonces 2 meses, 2 años, qué pena, 2 años en estas circunstancias, se ha extendido. Sabemos que es una enfermedad bastante rápida su contagio, las diferentes variaciones del COVID-19 pues obviamente han generado que esto ocurra. Entonces, cuando estas circunstancias pues no han cesado al cabo de 6 meses, es posible considerar que se puede seguir utilizando el trabajo en casa. Por eso le digo, inclusive es una norma bastante ambigua porque empieza hablándonos que máximo 3 meses prorrogables por otros meses, pero obviamente le meten una excepción a la excepción y es, como la excepción es el trabajo en casa, específicamente, vamos a ponerle una excepción a la excepción y es, venga, si llegamos a considerar que es necesario que se extiendan más de 6 meses, entonces esos 6 meses pues podrán prorrogarse. ¿Hasta cuándo? No se sabe, hasta cuándo cese por completo la circunstancia que conllevó el trabajo en casa. Ahora bien, básicamente, ¿qué fundamentos tiene o qué características tiene el trabajo en casa? Simplemente es que las personas vayan y trabajen desde un lugar determinado, básicamente, pues la casa de cada uno, y que presten su servicio a través de medios tecnológicos. Eso es lo fundamental, es que presten el servicio utilizando medios informáticos, tecnologías de las comunicaciones y cualquier otro servicio que permita eh, realizar el servicio de manera remota por un tiempo determinado. Obviamente esto no puede generar ningún tipo de afectación en el ingreso del trabajador. Bueno, eh, como de pronto algunos ya lo saben o lo han escuchado, pues el trabajo en casa tiene unas características también y es que no, pues debe darle prelación también a la posibilidad de desconectarse laboralmente, que las personas puedan compartir con su familia y con su espacio personal y de trabajo, es decir, debe exigir un cumplimiento de funciones durante la misma jornada de trabajo que se venía ejecutando de manera presencial, es decir, no se puede afectar ese derecho a compartir con la familia o la vida personal. Obviamente, como les hemos dicho en otros casos, nunca, en ningún escenario, o sea, en ningún escenario, la facultad o poder subordinante que tiene el empleador sobre el trabajador va a cesar
por la modalidad de prestación del servicio. Esto significa que bien sea de una manera remota o de una manera presencial, el empleador siempre tiene la posibilidad de vigilar y controlar al trabajador. ¿Por qué razón? Porque esto es un derecho que tiene el empleador. Obvio, es un derecho que no es absoluto, es un derecho que no puede afectar los derechos y la intimidad, el derecho a la dignidad humana, pero aun cuando no es absoluto, pues no significa que no lo deje de practicar el empleador. Tiene la posibilidad de continuar verificando la jornada de trabajo, el cumplimiento de funciones, tiene la posibilidad de decirle al trabajador, prenda la cámara. Hay una circunstancia que en esta época ha ocurrido mucho, y es que los trabajadores pues deciden no encender la cámara. Y el empleado le dice, no, enciende la cámara. Y le dice, no, jefe, es que yo no, es un señor. Es que yo no le estoy hablando del computador, yo quiero verlo. O sea, yo no estoy interesado en ver su entorno familiar, como es su casa. No, que si ahí sentado, donde esté quieto, pero vende la cámara. Entonces, el empleador tiene esa posibilidad y esa facultad. ¿Por qué razón? Porque su único interés es ver al trabajador, no es estar viendo nada más. Si el empleador le dice, no, venga, pero pues encienda la cámara y me da una vuelta por su casa y muéstreme tal cosa y muéstreme dónde usted vive y todo, no, es que eso no es válido. Pero si el empleador le dice, encienda porque vamos a trabajar y nos vamos a estar viendo, es un derecho completamente legal y posible de hacer. ¿Sí? Yo sé que a muchos no les gusta, pero realmente es posible hacerlo. Eh, Igualmente, en este escenario, pues el empleador tiene una importancia, sí, tiene un interés en que se presten los servicios, por lo tanto, debe velar porque se presten esos servicios. Para esa prestación del servicio, pues hay que analizar la posibilidad de otorgar unos auxilios de conectividad para que el empleador, o para, más bien, para que el trabajador pueda prestar sus servicios. Esto se los digo por una razón, porque para ciertos niveles de trabajadores, pues es obligatorio entregar una suma de dinero. ¿Para qué trabajadores? Los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos derecho a recibir un auxilio de transporte, el auxilio legal de transporte, que todos los primeros de enero se incrementa en una mesa de conciliación laboral entre el Estado colombiano o el gobierno colombiano, entre los empleadores, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. Y que si no es acordado, entonces el gobierno nacional lo fija por una decisión de decreto reglamentario o de manera impositiva. Ese auxilio legal de transporte para los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes es reemplazado por un auxilio de conectividad. Tiene las mismas condiciones, tiene los mismos efectos, tiene los mismos valores y pues obviamente se debe incluir en la liquidación de prestaciones sociales cuando se vaya a calcular. ¿Por qué razón les digo esto? Porque, obviamente, los trabajadores con 2 salarios mínimos legales vigentes que pues ya no están trabajando desde su casa no van a generar ese auxilio de transporte porque pues el auxilio legal de transporte se paga para transportarse y si ya no se transporta, entonces tienen el derecho y el empleador tiene la obligación de reconocer y dar una suma de ese auxilio de transporte a título de auxilio de conectividad. No pasa lo mismo con los trabajadores que devengan un salario superior a 2 salarios mínimos. Sin embargo, pues el empleador puede establecer un valor, puede determinar cuál es el valor de ese auxilio de conectividad que quiera reconocer. Puede decir, mire, yo puedo decir, le voy a dar no sé, 30.000 pesos, que es mucho más bajo que el auxilio legal de transporte, ¿no? Entonces, el valor sí ya es discrecional del empleador. Y obviamente esta modalidad, como es algo totalmente excepcional, pues no genera la creación de algún tipo de reglamento y tampoco la modificación del reglamento interno de trabajo. Hasta ahí, a grandes rasgos, es la ley de trabajo en casa. Nuevamente les pido el favor, si llegan a tener algún tipo de pregunta, pues la pueden hacer en el chat. Ahora bien, otra de las normas que han salido durante el 2021 y ahorita 2022, básicamente cuando hemos estado en este margen de la pandemia. ¿Por qué razón les nombro 2020? Porque en 2020 hubo muy pocas normas reglamentarias. Qué pena, muy pocas normas legales. ¿Por qué? Porque el Congreso sesionó muy poco. Casi todas las normas del 2020
durante el grueso de la pandemia expedidas por decretos legislativos del gobierno central a través del presidente de la República que ya han ido perdiendo su vigencia, no se han vuelto ley permanente de la República. Entonces, en el 2021 ya hubo obviamente un desarrollo legislativo mucho más grande. La ley 2101 de 2021, esta norma que estableció, estableció la reducción de la jornada de trabajo en Colombia. ¿Qué ocurre? Que tenemos actualmente, y tenemos, les digo, porque todavía lo tenemos, una jornada máxima legal de 8 horas días, 48 a la semana. Esas 48 horas a la semana se distribuyen en 6 días a la semana. Usualmente, la regla general, no digo que sea absoluta, pero la regla general es que se desarrollan de lunes a sábado. ¿Por qué les digo de lunes a sábado? Porque, pues, hombre, aun cuando nosotros queramos decir que Colombia es un país laico, que no está pegado a ninguna religión, que la religión es escogida por cualquier persona de manera totalmente autónoma e independiente, yo les digo eso es verdad. Pero nuestra normatividad muchas veces se desprende de aplicación de tema religioso católico. Y el día de descanso para los católicos es el domingo. Y el día de descanso que coincidencialmente en Colombia es el día de descanso generalmente es el día domingo. ¿Sí? Es el día domingo. Por esto les digo que aun cuando yo no estoy diciendo que seamos un país que profesa única y exclusivamente la religión católica o que sea impositiva, pues nuestras normas sí están muy sutadas a lo establecido en la religión católica. Y pues bueno, son normas que vienen desde el año 1950. Entonces imagínense, si en este momento podemos decir que no tenemos la religión católica dentro de nuestro margen constitucional como religión que se profese por el Estado colombiano, que eso es cierto, desde el año 1991 con la constitución política esto dejó de existir, pues en el año 1950 cuando estábamos regidos por la Constitución de 1886, pues es una constitución que duró un poquito más de 105 años. Eso sí era una constitución 100% católica. Y nuestras normas de jornada de trabajo que venían aplicándose desde el año 1950, pues son católicas realmente. Sin que yo les esté diciendo que están unidos por la religión católica en esto. Bueno, entonces nuestra jornada de trabajo es de 8 horas al día, 48 a la semana. Pero el año pasado, realmente, y más exactamente para que estén claro, el 15 de julio de 2021 se expidió la ley 2101 de 2021, norma que estableció que la jornada laboral colombiana, más exactamente la jornada máxima legal, ya no será de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Va a pasar a ser ya no ni siquiera de 8 horas al día, va a pasar a ser de 42 horas a la semana. Es decir, se eliminó el concepto de hora día, de jornada diaria, pero se eliminó del mundo jurídico el concepto de jornada diaria. Pasamos a tener solamente jornada semanal, que va a pasar de 48 horas a 42 horas a la semana. Pero esta reducción no es automática, esta reducción no es implementada salvo que el empleador decida implementarla de forma anticipada y de forma automática desde ya, sino es una aplicación o tiene una aplicación esta ley de manera progresiva, de manera escalonada o más bien desescalonada en el tiempo. ¿Por qué razón les digo esto? Porque la reducción de la jornada de trabajo se va a llevar a cabo de una manera progresiva y no empezando de forma inmediata. ¿Por qué razón? En los 2 primeros años de vigencia de la ley, el empleador que decida no aplicarla de forma anticipada continuará teniendo su jornada diaria de 8 horas diarias, 48 a la semana, su jornada máxima legal, qué pena. ¿Esto qué significa? Que a partir del 15 de julio de 2023 vamos a empezar a tener una reducción en la jornada de trabajo.
¿Por qué razón les digo 2023? Porque entre el 15 de julio de 2021 y 15 de julio de 2023 han transcurrido los 2 primeros años de vigencia. Lo que significa que al inicio del tercer año de vigencia, es decir, en el 15 de julio de 2023, se va a ir reduciendo la jornada máxima legal primero en 1 hora. Es decir, vamos a pasar, ya no, durante ese tercer año de iniciar la ley, no vamos a tener jornada de 48 horas, sino de 47 horas. A partir del 15 de julio de 2024, vamos a tener ya no 47 horas, sino 46 horas de trabajo. A partir del 15 de julio de 2025 vamos a tener ya no 46 horas, sino se van a reducir en ese momento ya no 1 hora, sino 2 horas. O sea, vamos a tener 44 horas de trabajo. Y a partir del 15 de julio de 2026 vamos a tener una reducción ya total de 6 horas a pasar a tener la jornada de 42 horas. O sea, sola y exclusivamente hasta el 15 de julio de 2026 va a ser obligatorio que la jornada máxima laboral colombiana de la semana va a ser 42 horas. Ahorita les mencioné que la jornada de trabajo diaria máxima legal se elimina. Entonces me pueden decir, bueno, pero porque eso es lo que preguntan las personas normalmente, pero bueno, y entonces ya no van 8 horas, entonces ¿qué? Las 40 y, por ejemplo, para el 2023, las 47 horas, yo puedo decir que el lunes trabajo 15 horas, el martes trabajo 10 horas, el miércoles trabajo 3 horas, el jueves 2 horas, y así, y el viernes 12 horas y completo las 42 o las 47, qué pena, la respuesta es no. Aun cuando la jornada máxima legal se elimina, pues el concepto no puede ser tampoco de afectación a la persona, porque hay otras normas que no fueron modificadas por esta decisión, por esta ley. Por ejemplo, puede que se haya eliminado la jornada máxima legal diaria, pero mi concepto más conservador, más clásico y un poquito más atado a los principios del derecho laboral es que esas 47 horas, pues vamos a dividirlas automáticamente en nuestra cabeza en 6. Entonces, 47 dividido 6 nos va a dar que la persona va a trabajar o tiene derecho a trabajar como máximo 7.8 horas al día. 7.8 horas, entonces haremos el cálculo de cuánto será 7.8 horas. ¿Por qué razón les digo esto? Porque como les mencioné, hay otras normas que no fueron modificadas por esta ley. Y ahí es dentro de esas otras normas que no fueron modificadas por esta ley, señala que la jornada máxima legal suplementaria puede ser de 2 horas. Entonces yo no puedo decir que una persona esté válidamente trabajando 15 horas, porque obviamente esto, al tenor de lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo, por los principios de derecho laboral internacional, por los convenios expedidos por la OIT y específicamente, o especialmente más bien, el Tratado de Versalles, que Colombia lo tiene ratificado, pues no tiene ninguna validez considerar que una persona puede trabajar más de 10 horas al día. ¿Sí? Eso no es válido solamente por unos casos específicos, por ejemplo, de quienes pueden prestar servicio de turnos de 12 horas. En Colombia solamente hay dos campos, uno desde el punto de vista legal 100%, uno son los servicios de vigilancia, los de celaduría. Ellos tienen una norma especial que pueden ser turnos de 12 horas, lo que pasa es que se permite que esos turnos de 12 horas puedan tener unos descansos también de una forma más extensa, y los trabajadores del sector salud, pero que prestan servicios de atención a salud. Esto es muy importante porque, se los explico, una persona del sector salud puede ser un odontólogo, pero si ese odontólogo no está prestando un servicio de atención vital a pacientes, pues no tiene obligación a tener, obligación a tener esa jornada especial de 12 horas. A diferencia, por ejemplo, de enfermeras que están, o médicos que están en atención directa de pacientes, pues ellos sí pueden tener jornadas de 12 horas. ¿Sí? Salvo esas dos excepciones, nadie puede tener una jornada superior a 10 horas diarias. Por lo tanto, al no haberse modificado esas otras normas, pues debe uno seguir interpretando
la posibilidad que esas 47, 46, 44 y 42 horas, cuando lleguemos a 42 horas, pues va a ser muy fácil porque 42 dividido 6, pues nos va a dar 7 horas. Vamos a estar trabajando máximo 7 horas áreas autorizadas o legalmente y podemos extendernos hasta las 2 horas más. Circunstancia súper importante en este caso, y es que esta ley 2101 no modificó en absoluto, no tocó nada, nada, absolutamente nada, lo que tiene que ver con las jornadas especiales. Entonces, la jornada flexible no, lo único que modificó es que ya no será de mínimo 4 horas, mínimo 4 horas de trabajo diaria y máximo 10. Ahorita la puso que será mínimo 4 horas y máximo 9 horas, eso lo modificó, pero pues si puedes, si alguien utiliza la jornada flexible, la puede seguir utilizando. Igualmente que la jornada por turnos, igualmente que la jornada especial por turnos de 6 horas 36 a la semana sigue existiendo. Es decir, las jornadas especiales en Colombia siguen existiendo, esos no sufrieron ninguna modificación. Argumentos, o más bien consideraciones relevantes importantes en la aplicación de esta jornada, de esta reducción del trabajo. Y es que una vez se ha implementado, es decir, bien se ha implementado por decisión anticipada del empleador o por la previsibilidad en el tiempo de la entrada en vigencia de la ley y de la del desescalamiento de la jornada de trabajo, se van a eliminar dos obligaciones que tienen los empleadores. La primera obligación es que se va a dejar de otorgar esa jornada familiar que hoy en día se otorga, que es un día un día, no, qué pena, es un día, o más bien, una jornada por semestre, que se ha vuelto por costumbre que los empleadores, en vez de organizarlas, los eventos de jornada familiar, han decidido más bien otorgar un día de descanso. Entonces otorgan el miércoles de Semana Santa, otorgan el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, otorgan el día de cumpleaños y ese tipo de días que ya lo tenían implementado a título de jornada familiar, pues cuando tengamos la jornada de máxima legal de 42 horas, los empleadores van a estar exonerados, ya no van a otorgar esa jornada familiar. La razón de esto es que si se dejó de trabajar 6 horas a la semana, pues el trabajador está teniendo más tiempo para compartir con su familia, ¿sí? Y la segunda obligación que se elimina es una norma que viene desde el año 1990, viene siendo aplicada, y es para las empresas que tienen más de 50 trabajadores que cumplen la jornada máxima legal, tienen la obligación de realizar unas jornadas o realizar actividades recreativas, lúdicas, deportivas y de capacitación. Esa obligación es de 2 horas a la semana, de ahí que las empresas inventan ¿cómo se llama esto? Las actividades interempresariales, que se meten en la jornada, en las actividades de deportivas. Entonces crearon el evento de vamos a hacer unas charlas, vamos a hacer unas capacitaciones. Ese tipo de obligación también va a ser eliminada a partir exactamente pues, del 15 de julio de 2026. Ya en ese momento no va a tener la obligación el empleador de realizar esas jornadas que en principio la ley dice que es 2 horas a la semana. Lo que pasa es que es muy difícil hacer jornadas de esta forma, 2 horas, o estas capacitaciones, o estas actividades 2 horas a la semana. Y por eso hay empresas lo que hacen es organizar un día, 2 días al semestre con esas actividades. Así las cosas, esto es a grandes rasgos y la importancia de conocer cuándo va a empezar a aplicar la ley 21.1/2021 en su totalidad, o sea, cuándo vamos a tener una reducción de la jornada de 48 a 42 horas a la semana. Si tienen preguntas, nuevamente les pido el favor que las dejen aquí en nuestro chat. Ahora, simplemente para decirles que si ustedes llegan a tener el interés de tener alguna sesión personalizada con alguno de nuestros expertos, pues simplemente pueden escanear el código que se está proyectando en este momento en sus pantallas con el fin de que ustedes puedan registrarse y bueno, nos contactaremos para poder tener alguna solución a sus dudas e inquietudes que tengan. Simplemente, como les digo, pueden escanear el código y listo, pueden registrarse.
Tenemos igualmente la ley 21.1401, la 21.14 de 2021, qué pena. La ley 21.14 de 2021 modificó una norma que ya existía y creó dos nuevas licencias, un poco simpáticas. Bueno, básicamente, no es la creación, que pena, aquí no se creó la licencia paternidad porque la licencia paternidad ya existía, realmente desde el año 2001 viene existiendo la licencia paternidad, que era que era de 8 días hábiles, ya hoy en día pasó a ser más tiempo, se modifica, pero sí se crea la licencia parental compartida y la licencia parental flexible. Bueno, entrando en materia, entonces, la licencia paternidad, la única modificación que sufrió fue que pasó de ser de 8 días hábiles de licencia paternidad a ser 2 semanas. 2 semanas, cuando la norma les habla a ustedes 2 semanas, significa que si el hijo nació hoy 1 de marzo de 2021, que es martes, pues entonces su licencia de paternidad va a ir no hasta el siguiente martes, sino hasta el siguiente. ¿Eso qué significa? Si nace hoy, como son semanas, es decir, aumenta 7 días que tiene la semana, significa que su licencia de paternidad, si nace hoy el hijo, sería hasta el 15 de marzo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es por semanas. Técnicamente, si uno hace las cuentas, la licencia paternidad se aumentó de 4 a 5 días, no se aumentó nada más. Pero pues esto es importante. ¿Sí? Eh, entonces ya no es, la licencia de paternidad ya no son 8 días hábiles como antes lo tenemos. Esta norma ya viene aplicando más o menos desde agosto del año pasado y es de 2 semanas. Ahora bien, pues esto no tiene, la licencia de paternidad no tiene mayor misterio, pero sí se crearon entonces la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial. ¿Qué es una y qué es la otra? La licencia parental compartida es la posibilidad que tiene entre la madre, realmente, la madre de la persona que ha nacido, y su compañero, su pareja, más bien, vamos a llamarlo su pareja, deciden compartir las 18 semanas que tiene derecho la madre como licencia de maternidad en un parto único o en parto múltiple, las 20 semanas que tiene de licencia de maternidad, la posibilidad que tiene de que la madre le otorgue máximo, ojo, máximo 6 semanas a su pareja. Es decir, que la madre que tiene 18 semanas por ser un parto único y le comparte bueno, no a su padre, o al padre del hijo o de la hija, no tanto al padre, sino a su pareja, le comparte esas 6 semanas, pues ella va a tener 12 semanas entonces y va a tener, si es un padre, si es uno, pues va a tener 6 semanas de compartidas más las 2 semanas de licencia de paternidad. ¿Por qué razón les digo de paternidad? Pues porque va a ser el padre. ¿Sí? Aquí no se trata de ningún tipo de discriminación si es hombre, mujer, si las relaciones heterosexuales, homosexuales, eso no tiene absolutamente nada que ver, pero pues la licencia de paternidad se le otorga a padres. ¿Sí? Y aun cuando dos mujeres pueden adoptar y pueden tener un hijo, pues no si ustedes ven, ambas son madres, quedan registradas como madres, no una la mamá y otra el papá, no, que así. Entonces, la licencia parental compartida simplemente consiste en la posibilidad que máximo 6 de las 18 o de las 20 semanas, dependiendo si es parto múltiple o parto único, la posibilidad de que la pareja disfrute de semanas a título de licencia parental compartida. Y obviamente lo quitarle, reducirle a la madre, pues reducirle su licencia materna. Requisitos que tiene esta licencia es que solo y exclusivamente puede utilizarse para las semanas pues, de la licencia de maternidad y solamente pueden ser las últimas semanas de las 18 o de las 20. ¿Por qué razón les digo esto? Porque es obligatorio que las primeras 2 semanas, como mínimo, de vida del hijo, lo comparta con
la mamá, ¿sí? O sea, con la persona que realmente es la mamá, desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista civil, es decir, de los hijos adoptados, ahí es donde, obviamente, pues, un poco la teoría de que los primeros 12 semanas de vida los comparten con la mamá, pues bueno, si es un hijo adoptado, pues quien quede registrado como mamá es la que va a tener esa licencia de esas 12 semanas. Bueno, esas 12 semanas deben ser disfrutadas obligatoriamente por la madre, inicialmente por madre, y las últimas semanas, las últimas 6, pueden ser compartidas. Si se escoge esta posibilidad, no se puede decir, yo tomo una semana acá, otra semana acá y otra semana. No, tienen que ser 6 semanas de corrido y van a ser las últimas 6 semanas de la licencia de paternidad. Para poder, eh, para poder hacer uso de esta licencia también se requiere que se deba informar a la EPS, se debe aportar el registro civil de nacimiento dentro de un término específico. Ese término son 30 días calendarios siguientes al nacimiento, o en el caso de los adoptados no es el nacimiento sino el momento de la entrega, porque en los adoptados se asemeja la entrega del hijo como el nacimiento. Entonces al momento de la entrega, ahí la norma inclusive quedó un poco corta, es no solamente 30 días al siguiente al nacimiento, sino 30 días al nacimiento o a la entrega del hijo que se ha adoptado. Pero debe existir un mutuo, un documento firmado en una notaría por las partes que se demuestre el mutuo acuerdo de cómo quieren repartirse. Por ejemplo, el padre puede decir, no, yo no quiero 6 semanas, yo digamos que la mamá tenga 15 semanas, las primeras 15 semanas, y yo voy a tener solamente 3 semanas, vamos a compartir las últimas 3 semanas para efectos de la licencia. Bueno, entonces se le informa a la EPS en esos términos, los 30 días, y debe demostrarse el mutuo acuerdo de cómo se van a repartir esa licencia. ¿Por qué razón? Porque si ambos padres tienen empleadores, este tiene un requisito, es decir, que ambos padres sean cotizantes, por lo tanto, bien puede que sean cotizantes dependientes o independientes, deben informarle los padres al empleador cómo se han repartido esa licencia eh, con una sencillísima razón. Y esto no es que sea de chisme, ni mucho menos, simplemente porque como uno de los pues no la madre, sino la pareja va a ausentarse del trabajo, pues debe ausentarse justificadamente, porque si él dice, no, es que yo tengo licencia parental compartida, entonces yo no voy a trabajar, y el empleador no lo sabe, pues eso genera un incumplimiento de las obligaciones y el empleador podría terminar el contrato de trabajo con justa causa. Entonces el empleador debe saber que si la pareja de una mujer que ha tenido un hijo o que ha adoptado un hijo, pues debe saber que se va a ir de licencia adicionalmente, porque tiene la posibilidad de ir a recobrar esa licencia ante la EPS. ¿Sí? Entonces tiene unas condiciones supremamente importantes que deben cumplirse. Y como mínimo, este mutuo acuerdo entre los padres de la persona que ha nacido debe tener mínimo una descripción del estado de salud de la madre y del hijo gestante. Y esto es muy importante, ojo, no del hijo que ha nacido, sino el hijo que gestante. Entonces, ¿esto qué significa? Que si la madre tuvo una gestación difícil, como lo que se llama partos o embarazos de alto riesgo, más bien, pues esos embarazos de alto riesgo deben ser analizados. ¿Por qué razón? Porque un médico debe decir, mire, yo quiero que la madre debe estar en su casa acompañando durante las 18 semanas, entonces si no tiene ese estado de salud de la madre, pues no podrá establecerse la licencia parental compartida, o debe tener la fecha probable de parte y la fecha de disfrute de licencia para cada uno. Esos son los requisitos para la licencia parental compartida. Y la licencia parental flexible, tiempo parcial, tiene los mismos requisitos que la licencia parental compartida desde el punto de vista de requisitos, pero ¿en qué consiste? Es la posibilidad que tienen la madre, que tiene la madre o el padre en este caso, para extender la licencia de maternidad o de paternidad por el doble de tiempo a cambio de perder el servicio solamente medio tiempo. ¿Esto qué significa? Que
la madre gestante puede acordar con su empleador reducir su jornada de trabajo a la mitad de tiempo, decidir reducir su jornada de trabajo la mitad del tiempo para extender ese mismo tiempo en la licencia de maternidad. Por ejemplo, si la licencia de maternidad son 18 semanas, la madre puede hablar con su empleador siempre y cuando, ya les voy a decir unos requisitos adicionales, si puede hablar con el empleador y decirle, mira, voy a trabajar medio tiempo, trabajo medio tiempo, pero la idea es que tenga 36 semanas de licencia de maternidad. Entonces, medio tiempo está con su hijo, medio tiempo está trabajando. Lo mismo puede pasar con el padre. La licencia de paternidad son 2 semanas, entonces puede aumentarse hasta 4 semanas, siempre y cuando, por el tiempo que acuerde y por el tiempo pues que pueda compensar ese medio tiempo y la jornada, la licencia parental compartida, la licencia parental flexible, que penal parcial, pues se compete para tener 16, 18 o 36 semanas de licencia de maternidad y trabajando medio tiempo, ¿sí? No sé si ahí soy claro, o sea, básicamente es la posibilidad de duplicar la licencia de maternidad o de paternidad a cambio de trabajar solamente medio tiempo, ¿sí? Pero obvio, pues el empleador, esto tiene una característica fundamental y es que debe, o sea, no es una obligación. El empleador debe autorizarlo siempre y cuando él lo acepte. Es decir, es facultativo para el empleador aceptarlo o no. No es que la trabajadora, la madre o la trabajadora gestante llegue y dice, no, es que yo voy a hacer esto, voy a trabajar medio tiempo. No, no, no. No es si ella quiere, es si el empleador lo considera pertinente. Si no es así, pues no puede disfrutarse de la licencia parental flexible tiempo parcial. Bueno, nuevamente, si tienen preguntas sobre el tema anterior de la licencia de paternidad, de parental compartida y parental flexible, pueden hacer nuestras preguntas, por favor, en el chat. Otra de las normas que fueron expedidas es la ley 2121-2021 o la ley de trabajo de remoto. Es una ley que es un poco más posible de utilizar a futuro en el país, un poco más interesante que la ley de trabajo en casa, por una sencillísima razón, y es porque es una ley que se acordó o se publicó como consecuencia de una política pública. ¿Esto qué significa? Para que ustedes lo sepan, el acoso laboral también es una política pública. No todas las leyes son políticas públicas. ¿Qué significa que sea una política pública? Y es que es una de las finalidades, ese tema es una finalidad del gobierno colombiano. El acoso laboral es una finalidad del gobierno colombiano. Recordemos lo que les mencioné, que al momento antes de suscribir el TLC, pues Colombia tenía una finalidad y era, si yo no tengo unas medidas preventivas de acoso laboral como política pública, es decir, debo velar, debo mover todo mi estamento para poder proteger a los trabajadores desde el punto de vista del acoso laboral, pues no iban a firmar el TLC y obviamente en desarrollo del TLC más aún debe protegerse. Lo mismo va con el trabajo remoto. Es una política pública, es decir, el gobierno colombiano se fijó una meta, digamos que en el mediano y largo plazo. Y es que Colombia se ha caracterizado por prestar sus servicios de manera remota, lo cual pues permite las desconcentraciones de los centros de trabajo y lo más importante es que Colombia se vuelva un paraíso, una motivación para trabajadores extranjeros venir y trabajar desde Colombia de manera remota. Ya les explico por qué. Y es incentivar ese fomento. Entonces, no sé si ustedes ya hayan escuchado, pero pues el concepto de nómadas digitales, esto ya es algo que viene pasando realmente desde el año 2018, 2019. Las personas, los nómadas digitales son aquellas personas que se van moviendo por el mundo, trabajando única y exclusivamente con los
medios tecnológicos. Entonces, se pueden conectar, pueden trabajar para una empresa en Colombia. Mire, yo estoy en Cartagena, le prestan mis servicios como diseñador gráfico, la empresa está en Bogotá y le dicen tranquilo que se allá en Cartagena, y esa persona trabaja un tiempo, después se va para Perú, en Perú trabaja otro tiempo. Los nómadas digitales es una población que ya viene siendo bastante interesante, porque sobre todo pues son los extranjeros que van migrando por el mundo desde el punto de vista de la prestación del servicio, y van utilizando siempre herramientas digitales. Entonces, el trabajo remoto se diseñó como una política pública para fomentar la contratación y la prestación de servicios exclusivamente a través de nuevas tecnologías. Y obviamente incentivar que extranjeros vengan a Colombia a prestar sus servicios. Esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque hay extranjeros que, digamos, durante la pandemia se quedaron encerrados en Colombia y que se dieron cuenta que pueden prestar servicios desde acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas personas, si el único problema que tuvieron fue que sus seguros internacionales o pues no estaban, ya dejaron de aplicar en Colombia por el paso del tiempo, y pues no tenían una protección a la seguridad social. Es la posibilidad de que personas, ojo con lo que les voy a decir, el trabajo remoto se caracteriza, a diferencia del trabajo en casa y del teletrabajo, es que todo, absolutamente todo el servicio es totalmente digital, virtual o a través de medios tecnológicos. Es decir, el inicio del contrato se firma a través de un medio tecnológico. Yo le envío el documento virtualmente para que lo firme a través de cualquier plataforma de, de firma digital o firma mecanográfica, bueno, cualquier forma digitalmente. El inicio, el desarrollo y la terminación del contrato de trabajo debe ejecutarse completamente virtual. Es decir, una prestación 100% virtual, y sola y exclusivamente el trabajador presta sus servicios de manera presencial en, en las circunstancias más excepcionales y esporádicas. Un ejemplo: hombre, tenemos una reunión donde, mire, la persona puede que viva en Cartagena, pero necesitamos hacer una presentación a un cliente que está en Bogotá y el que manejó, hizo todo el desarrollo del software. Pues esa persona y necesita viajar, bueno, viene y hacemos la presentación en las instalaciones de la empresa. Pero es algo supremamente esporádico, no es algo que sea recurrente, porque la importancia de la política pública o de la ley de trabajo remoto es que sea un servicio completamente virtual. No significa que no hayan momentos de la presencialidad, pero esos momentos de presencialidad son súper excepcionales. Ahora bien, el trabajo remoto tampoco es que esté desprotegido desde el punto de vista de las condiciones laborales de seguridad y salud en el trabajo, ni menos. ¿Por qué razón? Porque es obligatorio que el trabajador remoto pues tiene el derecho a estar afiliado igualmente que cualquier trabajador en Colombia a todo el sistema de seguridad social, y el empleador debe informarle a la ARL, porque la ARL debe dar un visto bueno. Es obligatorio que el empleador y le dé el visto bueno de las condiciones de salud y de seguridad que tenga el lugar de trabajo en el que se vaya a prestar el servicio. Es decir, el empleador es obligatorio que ponga a disposición todas las herramientas de trabajo, telefonía, internet, energía, todo ese tipo de circunstancias, para que el trabajador remoto preste su servicio. Pero en esas circunstancias también se pueden ver afectadas la salud y la seguridad del trabajador. Por lo tanto, la L debe conocer de dónde se está prestando el servicio. La ARL debe buscar que el empresario tenga implementado dentro de su sistema de gestión de salud en el trabajo todo lo relacionado con todo lo relacionado con la verificación de las condiciones, la forma de mitigar los riesgos y enfermedades laborales. O sea, el trabajador remoto también tiene derecho a que se le hagan exámenes ocupacionales de ingreso, de egreso, periódicos, de reubicación, de reingreso como consecuencia de incapacidades de larga duración, absolutamente de todo, ¿sí? Entonces debe haber una movilidad en las decisiones entre el empleador, el trabajador y la ARL, para que sí haya un consenso en el lugar de prestación de servicio.
Obviamente, igual que cualquier vía de prestación del servicio, debe haber también una jornada de trabajo y debe realizarse la desconexión laboral, que ya ahorita la vamos a ver. Y como les dije, como esto se trata de una política pública del trabajo remoto, es decir, es una finalidad que tiene actualmente el gobierno colombiano, busca incentivar y hacer una migración a dicha modalidad de prestación del servicio. Simplemente se determinó que puede cualquier trabajador migrar a esta modalidad. La idea es que a población discriminada laboralmente y a las cabezas de familia se le brinde esta posibilidad. Les pongo un ejemplo. Una persona que tenga algún tipo de grado de discapacidad de movilizarse, le cueste movilizarse, pues yo la puedo contratar, entonces sí puede prestar el servicio desde la casa o de cualquier lugar, realmente desde cualquier lugar. Puede prestar ese servicio de forma, pues uno debe otorgar esa prelación a esa población. Sí, es una población discriminada laboralmente. Por ejemplo, las mujeres y pues aquí sí especifico las mujeres porque eso es la población que es discriminada laboralmente. Obviamente yo no es que la esté justificando, ni mucho menos, pero es lo que pasa, así lo establecen las estadísticas, no solamente a nivel mundial, sino en Colombia. Por ejemplo, las mujeres que son madres de hijos con enfermedades o con discapacidades cognitivas, muchas veces en Colombia son las personas que se quedan cuidando a los hijos en las casas. Entonces, si la persona puede ser contratada laboralmente y puede tanto prestar su servicio de forma remota como cuidar a su hijo, pues bienvenido sea. ¿Sí? Entonces, es la importancia de buscar como política para la prelación a la población discriminada y pues realmente es una norma que poco a poco yo creo que irá utilizándose un poco más. ¿Y por qué les digo poco a poco? Porque con los colombianos todavía nos interesa la presencialidad. Eh, no pudimos un poco con la virtualidad de forma eh, inmediata. ¿Por qué razón? Porque no pudimos desprendernos desde la parte laboral, familiar y personal, pero creo que poco a poco va a ir migrándose por una razón y es porque las nuevas generaciones van a llegar con ideas tecnológicas, poco a poco también se van diseñando y algunas personas ya pudieron habilitar espacios, bien sean sus casas o bien sean oficinas virtuales, bien sean lugares de trabajo donde pueden prestar sus servicios. Yo creo que esto va a ir funcionando cada vez más. De a poquitos, vuelvo y les digo, a los colombianos nos gusta el trabajo presencial, a los colombianos nos gusta ver uno al otro, compartir todo el funcionamiento de la presencialidad. Pero, pues, no sé qué tanto vaya a durar este tema. Por último, entonces, no, qué pena. Tenemos que la ley 2141 de 2021 estableció la ley de fuera de paternidad. Simplemente, pues para mencionarlo, es que hasta el año pasado no existía como tal el fuero de paternidad o la habilidad laboral reforzada por ser padre de de un hijo o una hija cuando el cónyuge, la pareja o compañero o compañera permanente está desempleada, está en un estado de gestación y depende económicamente de mí y obviamente está afiliado al sistema de salud como beneficiaria de mí como cotizante. Realmente no teníamos una norma que no era así. Simplemente hacia el año 2017, si no estoy mal, fue expedida una sentencia de la Corte Constitucional donde analizó la de constitucionalidad de la norma que establecía la estabilidad laboral reforzada para las mujeres cuando son madres gestantes o cuando están durante la licencia de maternidad y cuando están durante la licencia o el permiso de lactancia. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Realmente en el año 2017 la Corte Constitucional analizó esta decisión y dijo, oiga, yo voy a incluir que esa norma de la estabilidad laboral reforzada, o más bien la prohibición de despido para las mujeres gestantes o en la licencia maternidad o durante la eh, lactancia,
esa prohibición de despido es válida en el entendido que también será aplicable para los hombres, es decir, una estabilidad laboral para el hombre que sea hombre y que se muestre que va a ser padre, que la madre depende económicamente de esa pareja. Adicionalmente, que esa persona, eh, que esa padre, bueno, depende económicamente y un requisito súper, súper importante, que esté afiliada al sistema de salud como beneficiario. Eso es súper, súper importante. Entonces, el año pasado, con la ley 2141 de 2021, pues estableció que los padres ya tienen legalmente reconocido una prohibición de despido siempre y cuando se cumplan los requisitos que le estoy diciendo, que la esposa vaya a ser, o la esposa, o la pareja, o compañera permanente de ser madre, que esté en gestación, que dependa económicamente de él, que no tenga empleo, básicamente, y que sea beneficiaria de salud. Por lo tanto, el trabajador tiene la obligación de informarle al empleador de esta circunstancia y tiene un mes para llegar la prueba del embarazo o del nacimiento. Si esto no se allega, entonces no hay aplicación de esta estabilidad laboral reforzada. Esto es súper, súper importante para que lo tengan claro. Cuando un trabajador dice, no, es que mi esposa va a ser mamá y ya no trabaja, y es beneficiario del sistema de salud, pues es un trabajador que va a tener una estabilidad laboral reforzada. Bueno, entonces no sé si tienen preguntas, Camila, no sé si tú me puedes ayudar, ¿tienen alguna pregunta sobre estos temas? ¿Nos han hecho alguna pregunta? Queremos que los veamos, ya que inclusive se nos aproxima también la hora de finalización. Tenemos unas preguntas respecto Claro. a la licencia de paternidad. Entonces te leo. Sandra Ojeda pregunta, ¿la licencia parental flexible, ese medio tiempo, se puede acordar una vez inicie la licencia de maternidad? La respuesta es sí, sí se puede acordar. Lo que pasa es que de todas formas tiene que informarle al trabajador, al empleador, qué pena. Recuerden que tenemos estas obligaciones y es que debe haber un mutuo acuerdo. Como les dije, la flexible tiempo parcial tiene los requisitos de la parental partida, entonces debe informársele al empleador, tiene que llegar a la EPS, el registro civil de nacimiento, y debe haber ese mutuo acuerdo. Pero la respuesta es sí, todo, siempre y cuando obviamente tengamos visto bueno del empleador. Si no hay visto bueno del empleador, no se puede utilizar la licencia parental flexible tiempo parcial. Gracias, Juan. Siguiente pregunta. ¿En la licencia parental compartida se pueden sumar las 2 semanas del padre? Es decir, ¿cómo procede la licencia del padre si es la licencia de la madre la que se comparte? Ok, buenísima pregunta porque creo que pasé por alto y es que el padre seguirá teniendo su licencia de paternidad de 2 semanas y si comparten 6 semanas, ¿eso qué significa? Que el padre tiene 8 semanas, 2 semanas de licencia de paternidad, sus 2 semanas normales y tradicionales, y las 6 semanas se le van a restar a la licencia de maternidad y él va a tener, pues desde el punto de vista conceptual, va a tener una licencia de maternidad porque le van a ceder esas 2 semanas. Es decir, el padre va a tener 8 semanas. Gracias. En la planilla de seguridad social se otorga esa licencia parental flexible. ¿Cómo se reporta? Se reporta como licencia de maternidad. ¿Sí? Se va a reportar como licencia de maternidad. O es la forma como se reporta, licencia de maternidad para el padre. Para el padre. O obviamente las 2 semanas iniciales como licencia de paternidad. Pues se reporta así, inclusive estaba en proceso de reglamentación de las modificaciones de las planillas de la modificación, pero pues básicamente se reporta como cuando una mujer sale de licencia de maternidad, se le reporta licencia de maternidad o licencia remunerada, de la misma forma será para el padre. Gracias. La ley establece un límite máximo para disfrute de este tiempo, medio tiempo, en el caso de la madre.
no es que la ley defina un mismo tiempo, lo que les digo es que como voy a trabajar medio tiempo, entonces yo voy a trabajar medio tiempo, puedo duplicar, o sea, lo que habla la ley y lo que se entiende es que pueda duplicar el número de licencia como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo de jornada completa a jornada medio tiempo. Entonces, ¿esto qué significa? Que si hay un tope máximo, y es que si la licencia de maternidad de la madre van a ser 18 semanas por parto único, o si 20 semanas por parto múltiple, significa que máximo, a través de licencia parental flexible, van a poder ser 40 semanas en parto múltiple o 36 semanas en parto único. Y última pregunta del tema. Para efectos de la licencia parental compartida, ¿debe ser afiliados a la misma PS? La respuesta es sí, pero no es por la licencia. Lo que pasa es que recordemos que en Colombia el núcleo familiar es obligatorio que debe estar afiliado siempre a la misma EPS. Entonces, no pueden estar afiliados a diferentes EPS. Así no estemos hablando de licencia de maternidad, de paternidad, de ningún tipo de licencia. De ahí la importancia que el núcleo familiar siempre estar afiliado en la misma EPS. Entonces, digamos que una pareja que esté recién casada o sean compañeros permanentes en este momento y estén iniciando su vida de pareja, deben estar afiliados a la misma EPS porque ese es uno de los requisitos, no de las licencias de maternidad, de paternidad o parentales, requisito del sistema de salud de afiliación, porque uno debe estar afiliado en la misma EPS. La respuesta es sí. Y si estuvieran en diferente EPS, ¿esto aplicaría? Si están diferentes EPS, la respuesta es sí, va a seguir aplicando. Lo que pasa es que va a generar una complicación de quién va a ser el reconocedor de la licencia. Ese es un problema que obviamente va a generarse. ¿Por qué razón les digo? Porque la licencia es, a ver, me vuelvo un segundo. Esto es una sola licencia. Que se fracciona es otra historia, pero es una sola. Lo mismo pasa con esta, con la parental flexible. Es una sola licencia, no son dos licencias. Bueno, ¿esto qué significa? Y desde el punto de vista de que les digo que es una sola, es que el pagador, o más bien la licencia se paga con cargo a los recursos del sistema de salud. Y cuando se pagan con los cargos de los recursos del sistema de salud, pues una EPS lo administra, otra EPS lo administra, pero si son, yo no puedo, si voy a diferentes EPS, entonces van a generar que pues van a utilizarse recursos de manera duplicada, ¿sí? Y eso no es admitido. Obviamente, en ese caso, estoy seguro que se le va a dar prelación a la EPS a la cual está afiliada la madre, pero ahí va a generarse una circunstancia y es de una situación, y es que cuando no, los padres no están a la misma EPS, pues las EPS van a decir, no, se van a botar la pelota y bueno, va a generarse una discusión que muy seguramente van a terminar cargándoselo a la EPS de la madre, pero técnicamente debería impedirse. Ahora, no está bien que estén afiliados en diferentes EPS, como les digo, no debe estar afiliado en la misma del núcleo familiar. Más aún, ya hay un hijo, porque el hijo entonces automáticamente ingresa a ser beneficiario de la madre EPS que está afiliada. Listo, Juan, puedes continuar. Muchas gracias, Camila. Bueno, espero que hayan quedado claras las respuestas. Para terminar, entonces, para que nos queda poco tiempo, simplemente la ley 2191 ya es del 2022, es la ley de desconexión laboral. Es una norma que aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Y es una norma que se da como consecuencia, obviamente, del trabajo en casa durante la pandemia, donde muchas personas se empezaron a quejar y sobre todo donde hubo incremento exponencial en dos temas. Lo primero, en accidentes de trabajo, desde el punto de vista de accidentes de trabajo, eh, y obviamente hubo un incremento altísimo, si no estoy mal, es como un incremento del 75% de, pues esto sí, obviamente yo quedo aterrado, pero bueno, pues puedo decir, hubo un incremento en Colombia a raíz de que las personas empezaron a partir más tiempo en la casa y a estar más tiempo de generación de golpes de hombres hacia mujeres, o sea, de ese trato familiar, se incrementó en un 75%. Y todo esto
es para decirles que obviamente genera accidentes de trabajo y enfermedades laborales, el exceso de carga laboral. Por lo tanto, se estableció en Colombia a partir de este año la posibilidad, o el derecho, más bien no la posibilidad, sino el derecho de que los empleadores fomenten la desconexión laboral de los trabajadores. ¿Qué significa la desconexión laboral? Y es simplemente que durante los espacios de tiempo en que el trabajador no está trabajando, es decir, durante las vacaciones, por ejemplo, pues, ¿por qué vacaciones digo? Porque muchas personas estuvieron de vacaciones en la casa, pues porque así se les otorga. Entonces, durante las vacaciones, durante los descansos semanales, luego de la jornada de trabajo o en cualquier tipo de licencia que les sea reconocida al empleador, al trabajador, qué pena, licencia de maternidad, licencia de paternidad, eh, pues la posibilidad que tiene el trabajador a no responder y es el derecho que tiene a no responder y es la obligación que tiene el empleador a no enviar comunicaciones y generar órdenes durante estos periodos de descanso. ¿Por qué razón les digo esto? Y recuerden que empezamos hablando de acoso laboral y termino hablando de acoso laboral. ¿Sí? Termino hablando de acoso laboral, por eso fue que inicié la sesión en ese tema y voy a terminar hablando. ¿Por qué razón? Porque se determinó que si el empleador incumple con ese derecho a la desconexión laboral, pues entonces se crea la conducta constitutiva de acoso laboral, pero siempre y cuando se den los requisitos que les expliqué, es decir, que sea una cosa persistente, demostrable y que tenga una finalidad, y la de generar miedo, temor y potencialmente la renuncia al trabajo. Entonces, simplemente la desconexión laboral, el derecho que tienen los trabajadores a poder disfrutar, compartir con sus familias sus espacios personales, espacios familiares durante ciertos determinados tiempos. ¿Ese tiempo cuál es? Es cuando él no esté estando enfermo. Ahora bien, eh, se establecieron unas excepciones, es decir, no todo derecho es absoluto, hay unas excepciones. Básicamente, ¿cuáles son esas excepciones? Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo. ¿Por qué razón esta excepción? Porque recordemos que los trabajadores de dirección, confianza y manejo no están supeditados a la jornada máxima legal colombiana, están exceptuados, entonces a ellos no les aplica. La segunda excepción es, pues, quienes por su propia naturaleza de actividad tienen una función de desempeñar eh, y tener una disponibilidad permanente. Obviamente la defensa civil, los bomberos, la policía, el ejército, pues todas esas personas que tienen, son una fuerza pública, organismos de socorro, pues ellos no se deben desentender como uno quisiera o de decir en una emergencia, no, esto como yo estoy descansando, pues yo no estoy en una prestar, pues no, ellos no están, tienen derecho a la desconexión laboral. Y por último tenemos las situaciones de fuerza mayor, caso fortuito. Esta es una excepción que se genera obviamente por el ejemplo de la pandemia. Y es que muchas veces ustedes se debieron dar cuenta que durante la pandemia salieron normas en todo momento, salieron obligaciones en todo momento que no se conocían. Y bueno, pues obviamente generó que la necesidad de estar atento, y pues si no hay nadie más que preste ese servicio dentro de la empresa y el trabajador que lo presta está descansando, pero es una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, pues se puede llamar y el tiene la obligación de responder. Es decir, las excepciones no son tan absolutas. Voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza rápido, local y para nuestra charla, y es, hombre, ahorita en esta fase de cierre de asambleas, de sociedades y todo ese tipo de cosas, si el revisor fiscal o el contador es el que tiene esa información, es el que tiene que firmar y lo tiene que hacer, pues porque la persona encargada, pues él no podrá decir, no, yo no hago eso porque estoy de vacaciones, estoy descansando, no, pues es que si es el único que lo puede, porque es el único que está autorizado como revisor fiscal, es el único que tiene esa obligación pues a cumplir, pues él no tendrá derecho en ese momento a la desconexión laboral, ¿no?
Bueno, pues esto realmente ha sido toda la charla que teníamos diseñada para ustedes. Espero que haya sido de un gran interés para todos. Nuevamente les recuerdo la posibilidad que tienen a que si quieren tener alguna sesión personalizada, poder hablar, pues simplemente es que por favor escaneen ese código QR que está proyectando en sus pantallas o pueden hacer clic en el link de chat en la parte de ingresar la información y bueno, obviamente nos pondremos en contacto. No sé, Camila, si llega a haber alguna otra pregunta que quede por responder, pues agradezco enormemente la asistencia de todos, el acompañamiento y obviamente la participación que todos han tenido. Gracias, Juan. En el último slide pueden encontrar los correos a los cuales pueden dirigirse por si tienen alguna duda adicional. Agradecemos a todos por su tiempo y esperamos que tengan un resto de buena semana. Bueno, mil y mil gracias para todos. Camila, mil gracias por la compañía y bueno, ahí, si ustedes llegan a necesitar algún tipo de correo, ahí están proyectándose para que se puedan poner en contacto con nosotros. Muchas, muchas gracias para todos. Que estén muy bien. Buen día.